Dios le bendiga a todos, hermanos. Bendiciones y bendecidos. Estamos acá mirando la palabra de Dios en el día de hoy, la lectura titulada Los deberes del ministerio sacerdotal, mirando Levíticos capítulo 9 hasta el capítulo 10. Vamos a seguir morar y comenzamos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos el plan y propósito que tuviste en aquel momento para establecer todas estas leyes y estas regulaciones y estatutos y principios. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender, Señor, el plan que tienes en el día de hoy para cada una de nuestras vidas, Señor, y cuanto a lo que debemos de hacer para la gloria y la honra tuya. Pedimos todas estas cosas de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que, hermanos, cuando vemos acá, disculpen, en la inauguración del ministerio sacerdotal, el capítulo 9 y la regulación del ministerio sacerdotal, capítulo 10, y vamos a ver acá, ¿verdad?, el deber de cada sacerdote. Entonces, nada es tan difícil de ganar y tan difícil de perder como una buena reputación. Hay un filósofo que dijo lo siguiente: haber perdido la reputación es estar muerto entre los que viven. Quizás cuando niño oíste a tus padres decir, recuerda lo que hagas y digas, ya que se refleja en nosotros. Ellos querían decir que el prestigio de la familia era manchado o realzado por las acciones. Así que, hermanos, nadie puede basar su reputación en lo que va a hacer en el día de mañana. Así que eso es una lección importante. Tu vida de cristiano, ¿verdad?, es la única Biblia que otros a veces van a leer. Quizás por eso Dios respondió con juicio tan aterrador sobre cuando se menciona aquí a Nadab y a Abiú. Por su negligencia y desobediencia, ellos arriesgaron la reputación de Dios, tanto dentro como fuera de la nación, que era un pecado muy grave, hermano. Pues espero que hayan leído el capítulo, ¿verdad?, para saber lo que hicieron exactamente, pero lo vamos a discutir en unos minutos también. Eh, ¿Revelas a otros un Dios santo por tu dedicación a la santidad o dañas la reputación de Dios en la manera que actúas? Cuando le ven a usted, hermano, ¿ven una imagen de Dios apropiada o ven una imagen de Dios que no es apropiada? Escribe este pensamiento en una tarjeta y llévelo con usted, cárguelo con usted, hermanos, que diga lo siguiente: yo con mi manera de vivir arriesgo la reputación de Dios, quiero preservarla, no deteriorarla. Entonces, cada vez, hermanos, que sea tentado a desviarse de la santidad de Dios, saque la tarjeta y recuerde a leerla y pensar que tiene que aplicar o tenemos que aplicar, ¿verdad?, esto para que Dios nos dé fortaleza para hacer santamente de Él. El peligro, hermanos, de no vivir a la altura del nombre de tu nombre, ¿verdad?, de Nadab. Nadab significa noble o virtuoso. Abiú, Dios es mi padre. Estaban en peligro de dañar algo más que la reputación de su Dios. De habérsele permitido seguir su curso pecaminoso, habrían mancillado tanto el nombre de sus familias como esos nombres piadosos que ellos también a sí mismos llevaban. Podemos ver entonces acá, en estos capítulos, capítulo 9 y 10, en la palabra de Dios, en el capítulo 9, versículo 6, cuando Moisés le dice al pueblo que esto es lo que mandó Jehová, hacerlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Moisés, Aarón y el pueblo se pusieron entonces a trabajar y siguieron las instrucciones de Dios. Poco después la gloria del Señor apareció. A menudo en nuestra vida, hermanos, buscamos a veces los hechos gloriosos de Dios sin preocuparnos por seguir sus instrucciones. Una pregunta de reflexión para nuestras vidas: ¿sirve usted a Dios de las rutinas diarias de la vida o espera que Él realice un acto poderoso? Si usted depende de los actos gloriosos de Dios, puede dejar a un lado, hermano, su deber diario de obedecerlo. El capítulo 9, versículo 24, esto es un despliegue de su grandioso poder. Dios envió fuego desde el cielo para consumir la ofrenda de Aarón. La gente cayó al suelo llena de pavor. Y algunas personas se preguntan si Dios realmente existe, porque no ven su actividad en el mundo. Pero Dios está tan activo en el mundo, hermanos, como lo estuvo en el momento de Moisés, cuando hay un cuerpo de creyentes activos para servirlo. Dios tiende a no mostrar su poder majestuoso en actos físicos. Por el contrario, Él trabaja a través del trabajo de estos creyentes para cambiar la vida de las personas.
Cuando usted se percate de esto, comenzará a ver actos de amor y fe en su vida que son sobrenaturales. Y hermano, es un punto importante porque, por ejemplo, si usted mira las naciones, ¿verdad? Donde no hay misioneros, donde no hay personas, ¿verdad? Que están predicando el evangelio, se va a dar cuenta, hermano, que muchas veces yo lo he experimentado personalmente, que hemos visto unos milagros, ¿verdad? Totalmente increíbles, sobrenaturales. No es que no puedan pasar a nuestros alrededores, ¿verdad? Pero sí vemos, hermanos, que hay personas en nuestros alrededores, especialmente en esta nación donde estamos viviendo, que están representando las manos y los pies de Cristo por todos lados. Así que, ¿cuál fue ese fuego extraño que Nadab y Abiú ofrecieron ante el Señor? Pues mire lo que sucede. El fuego en el altar del holocausto nunca debía de apagarse, como lo dice el capítulo 6, 2 y 13, implicando que era santo. Y es posible que Nadab y Abiú hayan llevado al altar brasas provenientes de otro lugar, haciendo con esto que el sacrificio fuera impuro. También se ha sugerido que los dos sacerdotes ofrecieron una ofrenda en un momento no preciso, prescrito. Cualquiera que sea la explicación correcta, hermano, el punto es el siguiente, que Nadab y Abiú abusaron de su oficio como sacerdotes, que era un hecho fragante de falta de respeto delante de Dios. Quien acababa de repasar con ellos precisamente cómo debían de dirigir la adoración exactamente ellos. Y como líderes tenían la responsabilidad especial de obedecer a Dios, ya que estaban en un pueblo en el que fácilmente podían extraviar a muchas, que podían extraviar a mucha gente, hermano. Y si Dios le ha encomendado a usted, ¿verdad?, seguir o enseñar a otros, asegúrese que permanezca a sí mismo cerca de él y seguir el consejo de Dios, no el consejo del hombre. Los hijos de Aarón fueron descuidados al no seguir las leyes para los sacrificios y como respuesta, Dios los destruyó como una ráfaga de fuego vino y ahí quedaron. Llevar a cabo los sacrificios era un acto de obediencia y hacerlo correctamente era respetar a Dios. Es fácil que nos descuidemos en obedecer a Dios y vivir de una manera, hermano, según la manera que querramos. No que yo me crié así, no que a mí me enseñaron así, no que me dijeron que haga esto, que haga aquello. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios, hermanos, en esas decisiones? Él siempre tiene buenas razones para darnos órdenes y nosotros siempre nos ponemos en situaciones peligrosas cuando en forma consciente o descuidada, ¿verdad?, le obedezcamos. Así que los sacerdotes no podían beber vino ni ninguna bebida alcohólica antes de entrar al tabernáculo. Si sus sentidos estaban entorpecidos por el alcohol, podían repetir el pecado de Nadab y Abiú al introducir algo que no era santo en el culto de lo que era la adoración. Así que además de beber, los descalificaría para enseñar al pueblo los requerimientos de Dios de autodisciplina. Pero tenemos que entender, hermanos, también que la embriaguez estaba asociada con las prácticas paganas y se suponía que los sacerdotes judíos debían de ser marcadamente diferentes. Usted y yo hemos sido llamados, hermanos, a ser marcadamente diferentes. Que cuando alguien nos vea pueda ver en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en la manera que vivimos, ¿verdad? Que hay alguna diferencia. Hay una diferencia. Esa diferencia se llama Cristo. Podemos ver que en este pasaje, capítulo 19, 1 y 2, muestra el punto central de Levítico. Los 10 mandamientos registrados en Éxodo 20 eran las leyes fundamentales de Dios. Y Levítico explica y de igual manera complementa junto a otras leyes y muchas otras guías, principios que ayudaron a los israelitas a poner estos mandamientos así mismo en práctica. Y el propósito de las leyes de Dios era enseñar al pueblo a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y también lo santo de lo común. La nación que vive bajo las leyes de Dios podrá obviamente ser apartada y dedicada a su servicio. El sacerdote, hermanos, que ofrecía, ¿verdad?, la ofrenda por el pecado debía de comer una porción del animal y luego dejar quemar el resto, como lo dice Lucas, Levítico 6 del 24 al 30. Moisés se enojó porque Eleazar e Itamar quemaron la ofrenda por el pecado, pero no comieron nada de ello. Y Aarón le explicó entonces a Moisés que sus dos hijos sintieron que no era apropiado comer el sacrificio después de que sus dos hermanos, Nadab y Abiú, acababan de ser muertos por llevar a cabo el sacrificio inadecuadamente. Entonces mire lo que pasa, lo que hace Moisés. Entendió que Eleazar y Tamar no estaban tratando
de desobedecer a Dios, simplemente que tenían miedo y estaban trastornados por lo que acababa de suceder a sus dos hermanos. Entonces, en base a esto, pudo comprender. Hermanos, busquemos honrar a Dios como Él lo merece y démosle la gloria y la honra con todas nuestras vidas. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, por esta reflexión. Ayúdanos, Señor, a que podamos darte lo mejor, buscarte la mejor manera y no pasar por alto, Señor, el hecho de que tienes un plan y tienes un propósito en nuestras vidas diariamente. Guíanos, guárdanos, háblanos diariamente, Señor, y que podamos tener esa conexión contigo en todo momento. Para la gloria y la honra tuya pedimos estas cosas, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.